La vamos a dividir en 3 secciones, fíjate bien, en 3 secciones. Esta prédica de créelo en 3 secciones. La primera va a ser las evidencias, porque acuérdate que el énfasis que vamos a hacer el día de hoy es en ¿cómo lo puedo creer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es las evidencias, lo segundo las objeciones y tercero la certeza de su venida. Así que por lo tanto vamos a comenzar nosotros con las evidencias. Yo quisiera primero que nada que tú supieras que hablar de la segunda venida de Cristo no es una, ¿cómo te diré? Una doctrina, no es una interpretación, no es tampoco una alegoría, no es una postura en la cual tú dices, bueno, yo voy a estar en la postura de que sí creo que Cristo viene, y algunos pudieran decir, no, yo voy a estar en la postura, no es una postura. Mire, la segunda venida en la Biblia es un anuncio. Y por lo tanto, si es un anuncio, es una verdad. Es un hecho que se va a dar. Simplemente la segunda venida en la Escritura está siendo anunciada. Así que no importa cuánto tú no creas o alguien no crea, así que no importa cuánto alguien se niegue a aceptarlo, incluso a vivir de acuerdo a ella, eso no va a cambiar en nada la veracidad de la segunda venida de Cristo. Así que no depende de que si un grupo de cristianos está completamente abrazando el tema de la segunda venida y otro grupo de cristianos no, mi amor. Tanto para los que abracen o no abracen el tema de la segunda venida es una realidad. Así que no es si quieres, no es si crees, no es si te opones, tampoco es si estás a favor de la Biblia, hermano. Al hablar de la segunda venida hace un anuncio. De tal manera que todos los que creemos en el Señor Jesucristo estemos enterados de que eso va a ocurrir. Amén, hermano. No sé si me voy a entender cuando digo que es un anuncio. Es algo que va a acontecer. Es una certeza. Y yo quisiera que viéramos nosotros quiénes se han atrevido en la Escritura a dar este anuncio. Y pues sin lugar a dudas el primero que dio este anuncio es el mismo Señor Jesús. Yo quisiera que tú fueras conmigo, hablando de las evidencias, a lo que dice el Señor Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, de ahí vamos a comenzar, del versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Escucha, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está anunciando su retirada, me voy. Y también está anunciando a dónde es que Él se va. ¿A dónde? A preparar moradas, al cielo, al seno del Padre. Voy pues a preparar moradas, lugar para vosotros. Escucha lo que dice el siguiente verso. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. Entonces, es Cristo mismo el que está anunciando que una vez que Él se vaya, aquí cuando Él está diciendo todavía no se ha ido, ni siquiera ha sido crucificado, pero Él les está anticipando que después de que Él resucite, Él se va a apartar de ellos. Y está diciendo claramente a dónde Él va. Él va hacia el cielo, Él va con el Padre, y Él va a una cosa. Él va a preparar lugar para ti y para mí. Como dice ahí, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, que eso es cierto, dice, vendré otra vez. Ahí está Él anunciando su segunda venida. Así que toda la postura que hable y diga que Cristo no va a regresar, tiene que enfrentarse con este texto y con algunos más que vamos a presentar el día de hoy. Porque Él está diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Saben, hermano? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es un regocijo. Que donde Él esté, nosotros también estaremos. Yo le aseguro que Él siempre va a estar en un buen lugar. Por lo tanto, nosotros estaremos también siempre en un buen lugar. Entonces, este texto es revelador. En este texto Cristo está anticipando lo que va a ocurrir. Me voy a ir, voy a preparar moradas, pero después voy a regresar por ustedes. Amén, hermano. Si Dios te invitara al cielo y te dijera, a ver, acá te espero, ven al cielo, tú y yo no podríamos llegar porque no sabemos cómo llegar, pero Él sí, porque Él ha estado en el cielo, ha venido a la tierra, ha regresado al cielo, por lo tanto sabe el camino.
Por lo tanto, tiene que regresar por nosotros para que nosotros podamos ir a donde Él. Amén. Si yo te invito a mi casa y yo nunca te digo dónde está mi casa, ¿cómo llegas a mi casa? Quizás yo te puedo dar la dirección, o quizás si quiero portarme de mejor manera contigo, te digo, te espero en tal lugar y ahí te veo y de ahí yo te llevo hasta mi casa, porque yo sí sé cómo llegar a mi casa. Es lo mismo que Cristo está diciendo que va a ocurrir. Voy a venir por ustedes y yo mismo los voy a llevar a casa, donde para esto ya habrá moradas preparadas para cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso? Es algo maravilloso. Si te fijas, no salimos de que esto es un anuncio. No se trata de, ok, yo lo creo, yo no lo creo. Es un anuncio que está haciendo el Señor. Nosotros avanzamos a Mateo, capítulo 16. Y nosotros buscamos el versículo 27. Y él dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y él está diciendo nuevamente de manera afirmativa y clara, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que Él vuelve, Él vuelve. Yo no necesito darte una fecha porque sería una mentira. Pero lo que sí necesito decirte es, hermano, Él vuelve. Él lo prometió. Él está comprometido con regresar. Él está diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vuelve a darnos Cristo nuevamente una reafirmación, una confirmación de las palabras que ya había dicho. Yo voy a regresar. ¿Amén? Pero no solo eso. Si tú vas a Marcos, fíjate cómo usamos diferentes evangelios. Si tú vas a Marcos, y aquí nos va a dar un detalle bien interesante, capítulo 13. Marcos 13, 26. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Es muy parecido al que leímos anteriormente, porque en la anterior decía que vendrá con la gloria de su Padre y con sus ángeles con Él. Aquí dice algo muy parecido, pero nos da un elemento diferente y muy interesante. No sé si lo han notado. Fíjate, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Hasta este momento no habíamos notado el detalle de las nubes. Dice, Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermano, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué tanto nos incrementa la certeza de su venida el que hable de unas nubes? Bueno, para eso yo quisiera que tú fueras conmigo a Hechos capítulo 1. Y busquen, por favor, el verso 9. ¿En qué, digamos, contexto estamos en estos versículos? Bueno, Cristo ya resucitó. Cristo ha pasado 40 días con sus discípulos, apareciéndoles y dándoles instrucciones y hablándoles del reino de Dios. Y aquí estamos en el momento en el que Cristo va a ascender, hermano, en el cual va a dejarnos físicamente de estar con ellos. Para eso ya les ha equipado de palabras de confianza, porque les ha dicho, aunque yo me voy, no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador, voy a enviar mi Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ellos están a punto de ver algo que quizás ni siquiera hubieran imaginado. Así que Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, todas las indicaciones que Él les mandó, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjate el testimonio que nos da Lucas, porque es quien escribió el libro de los Hechos. Dice que viéndolo ellos, o sea, fue en presencia de todos ellos. Después de haberle dado indicaciones, dice que lo empezaron a ver que Él ascendió. Y en un momento todavía visible de esa ascensión, ellos ven que una nube se acerca, una nube lo oculta de su vista, y entonces esa nube desaparece junto con Él. Es lo que dice ese texto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si tú hubieras sido uno de esos discípulos, ¿cómo te hubieras quedado? ¿Cómo hubiera estado tu boca en ese momento? Sorprendido. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre se está elevando. Acuérdate, tenía un cuerpo ya glorificado. Amén. Ya había resucitado.
Y entonces mientras ellos están así, mira, así atentos, ¿no te ha pasado, hermano, cuando de repente en la calle alguien está volteando y tú curioseas y no sabes lo que está viendo y volteas también, y luego ya están dos volteando y luego vas pasando alguien más y ¿qué estarán viendo? Y a lo mejor no saben ni qué, y ahí está ya todo el grupo de gente viendo y ¿qué están viendo? Pues quién sabe, yo tengo el cuello chueco, por eso estoy volteando para arriba. Y así estaban estos discípulos totalmente atentos porque estaban viendo aquel evento fuera de lo normal para ellos. Y cuando estaban todos así, hermanos, ni siquiera se dieron cuenta, porque todos estaban volteando arriba, de dónde salieron dos personajes con vestiduras blancas. Nota el siguiente versículo, el verso 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Amén? Pudieran ser ángeles. También los evangelios dicen que cuando resucitó, también dos varones con vestiduras blancas dieron testimonio cuando dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como se los dijo. Y ahora están otra vez dos varones, probablemente pudieran ser ángeles, con vestiduras blancas, que ellos no se dieron cuenta ni de dónde salieron, porque estaban viendo al cielo, y dan cuenta que les empiezan a tocar hacia el hombro, y le dicen, oigan, y fíjate lo que ellos dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos pudieran decir, ¿qué pregunta? Pues hemos visto un hombre que se elevó, que voló y nos llamó la atención. ¿Qué pregunta? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, porque Jesús, escucha el testimonio. Este mismo Jesús, no otro, no un ángel, no uno que se le parezca, este mismo Jesús, o sea, el mismo que anduvo con ustedes, el mismo que murió, el mismo que 3 días estuvo sepultado, el mismo que resucitó, este mismo Jesús, que ahora le han visto irse, este mismo Jesús, escucha, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Están dando testimonio, amén. Ellos están diciendo, este que ahora se va, este volverá, y así como se fue, así volverá, amén, ¿no? Ahora, ¿a qué se refieren ellos cuando dicen, así como se fue? ¿Cómo se fue? Se elevó y luego una nube lo ocultó y ya no vieron. Bueno, acuérdate que el versículo anterior que acabamos de leer dice que el Señor vendrá en las nubes. Y no solo eso, mira, ve por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí viene con las nubes. ¿Te fijas, hermano? Está hablando de su segunda venida de manera afirmativa y está diciendo cómo es como Él viene. ¿Cómo viene? Como Él se fue. O sea que el testimonio de estos dos personajes está siendo confirmado más adelante en Apocalipsis. He aquí viene con las nubes, escucha, y todo ojo le verá. En ese momento, cuando Él ascendió, no todo ojo le vio. Solamente le vieron los ojos de los discípulos, que fueron los que empezaron a propagar esta verdad. Pero en su venida, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Los romanos, los judíos. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando le vean van a decir, ¿qué hicimos en su primera venida? Él es el que colgamos en el madero. Amén, hermano. Por eso dice, harán lamentación. Por eso, hermano, confirma esta palabra, el testimonio de estos dos varones de vestiduras blancas que dicen, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, yo quisiera que viéramos un detalle con estos dos varones. ¿Y si nos están mintiendo? ¿Y si nos están echando mentiras? Bueno, yo quisiera que usted leyera 2 versículos junto conmigo para hablar del testimonio de estos dos varones de vestiduras blancas. Busque rápidamente Deuteronomio, capítulo 19. Y voy a leer el verso 15. Si lo tiene bien y si no, escuche. Deuteronomio 19 y verso 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Dentro de la cultura o la legislación hebrea, de la ley, ¿amén?, no era suficiente el testimonio de una sola persona.
¿Qué tal si esa persona tenía problemas con el que está acusando y lo que quiere es que le cause daño? Entonces dice, no por el testimonio de uno solo, sino por el testimonio de dos o tres personas. Eso le dará fidelidad, credibilidad al testimonio que se está diciendo. Entonces por eso es que no se aparece un solo ángel para dar este anuncio, se aparecen dos, los cuales de manera conjunta están dando el testimonio, de tal manera, hermano, que el testimonio es veraz, es verdadero. Amén, hermano. De hecho, tú lo puedes comprobar en 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, ya bajo la iglesia. Fíjate lo que Pablo dice en 2 a los Corintios, capítulo 13, primer versículo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Vemos el mismo principio. Vemos que la iglesia retomó el mismo principio. O sea, la veracidad solamente la tomaremos en cuenta de 2 o 3 testigos. De manera que el testimonio de uno solo, pues no es tan fehaciente. Pero ya con 2 o 3 que están de acuerdo al testimonio, pues entonces ya le da más peso. Por lo tanto, nosotros vemos ese detalle en esos 2 varones de vestiduras blancas que se presentan en el momento de la ascensión y le dicen a los discípulos, ¡hey, no se pongan tristes! Este mismo Jesús, que ahora está ascendiendo, este mismo Jesús va a regresar. Por lo tanto, su testimonio es veraz. Así que podemos confiar en el testimonio de esos 2 personajes que dijeron, Él va a volver. Ahora no son los primeros. Acuérdense que ya leímos textos donde Cristo mismo anunció que Él volvería. Ahora ellos anuncian que Él volvería. Hay un tercer personaje entre muchos otros. No lo voy a leer, pero se lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba muriendo junto al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Después de que le injuriaba y le decía, llega un punto en su vida en el que Cristo le permite ver quién es Él en realidad. Y el ladrón antes de morir, ¿saben lo que le dice? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero que meditemos un poquito de sus palabras, hermano. ¿Cómo es que Él se atreve a decirle primeramente Señor? Ya lo está identificando quién es Él. Antes de que Él dijera eso, acuérdate que Él le veía como uno más de los ladrones. Por algo estás aquí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo está eso de que le dice cuando vengas en tu reino si te vas a morir junto con nosotros? Ya de aquí no te bajas. Estás clavado. De hecho, Cristo murió primero que los 2 ladrones. Acuérdate cuando quisieron ir a quebrar las piernas para ayudarle a morir. Ya no se las quebraron porque él ya estaba muerto. Pero ¿cómo es que el ladrón se atreve a decirle, oye, tú vas a volver? Pues sí. Oye, ¿cómo va a volver si se va a morir junto con nosotros? Él está identificando, hermano, se le permitió ver quién era Cristo realmente. Y él en fe le dice, yo sé que tú vas a volver. Entonces muchas de las veces ese ladrón, hermano, se nos anticipa a nuestra fe porque nosotros no estamos tan convencidos de la realidad de la segunda venida de Cristo. Y Él lo estuvo. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Ya no hoy porque hoy me muero. Pero cuando vengas en tu reino, porque tú eres rey, fíjate lo que dice. Fíjate todo lo que le digo en una sola línea. Tú eres rey, porque le está diciendo tú tienes un rey. Acuérdate de mí. Entonces, esta tercera persona también está, hermano, dando validez. Está diciendo, Él va a volver. Yo no sé si los demás van a creer. Yo no sé si los judíos van a creer. Yo no sé si los cristianos van a creer. Pero el ladrón dice, yo sí creo que Él va a regresar. Entonces, no solamente Él estaba diciendo, eres un rey, vas a volver. También está diciendo, yo sé que vas a resucitar. Porque de otra manera, ¿cómo vas a regresar si es que te van a matar ahorita o vas a morir? O sea, todo lo que Él dijo realmente en una sola línea. Amén. Volvámonos al libro de que estamos en el Hechos capítulo 1, porque le dije que vamos a ver varios detalles de ese testimonio de estos 2 varones que dijeron, este mismo Jesús va a volver. Ya vimos que va a volver con las nubes, igual que como Él se fue. Por lo tanto, se confirma su testimonio, el testimonio de Jesús. Pero hay otro detalle bien interesante. Fíjate, Hechos 1:9 leímos el 10, leímos el 11, pero quiero que leas el 12. Escucha, dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén.
¿Cuál es ese monte, hermano? El monte del Olivar. El monte de los olivos, el tan famoso monte de los olivos que en muchos relatos de los evangelios está, solo que ahí le llama Lucas como del olivar, es el mismo, el monte de los olivos. Yo quisiera que tú leyeras conmigo Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4. Y este es un argumento que te puede servir, hermano, contra las creencias que dicen que Cristo no va a regresar. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no es física su vuelta. Fíjate, Zacarías 14, 3 y 4. Ya lo encontraron, ¿verdad? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde estaban cuando él ascendió, hermano? Porque dice aquí que regresaron del monte del olivar a Jerusalén, por lo tanto estaban en el monte de los olivos. ¿Dónde dice Zacarías de manera profética que Cristo posará sus pies? Mira nuevamente el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, tiempo futuro, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Amén, hermano. Entonces, ese es un texto que comprueba proféticamente que Cristo regresará a esta tierra y que plantará sus pies, literalmente, nuevamente, sobre el monte de los olivos, donde Él mismo ascendió, según lo que estamos leyendo en Lucas. Entonces se comprueba la veracidad del testimonio de estos dos personajes que dicen, así como se fue, así le han visto volver. Perdón, así volverá. Amén. Se fue, una nube le recibió, Él viene con las nubes. Se fue estando en el monte de los olivos, Él viene y pondrá nuevamente sus pies en el monte de los olivos. Acuérdate que lo que estamos tratando de hacer en esta predicación es de que tú y yo lo creamos. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Acuérdate que lo dividimos en tres partes. Estas dijimos que serían las evidencias. Las evidencias que la Escritura nos da para que nosotros podamos creer en la veracidad. Amén. Ahora yo quiero que pasemos a un segundo punto, una vez que he presentado algunas evidencias. No puedo presentarlo todas en el tiempo que tenemos. Pero vamos a presentar algunas objeciones. ¿Qué es una objeción? Cuando alguien se opone, cuando alguien dice, no, a mí eso no me queda claro y yo creo que esto no es así porque esto es así. Es una objeción. Entonces vamos a ver algunas objeciones que también la Escritura nos provee de ciertas personas que niegan la segunda venida de Cristo, por si la hemos oído o por si quizás surge también en nosotros. Y yo voy a hablar de dos objeciones. Bueno, la segunda venida de Cristo es algo nunca antes visto. Nunca hemos visto que un hombre descienda del cielo. Amén. Nunca lo hemos visto físicamente, por lo tanto, pues eso hace difícil de creer que esto pueda ocurrir. Bueno, yo quisiera llevarte a Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso ya es, hermano, sencillamente para creer. Dice Cristo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no dejarán de cumplirse porque tan reales son como yo mismo, diría Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Así que, hermano, toda persona, apóstol, profeta o como se quiera llamar, que te quiera decir una fecha, ¿qué crees, hermano? Está equivocado. ¿Cuánto ruido no se hizo cuando iba a llegar el año 2000? Es que en el 2000 se va a acabar el mundo. Y no pasó. Y luego en el 2012, que porque los mayas y que su calendario y muchos atemorizados, y entonces no ocurrió. Y luego también por ahí creo que dijeron que en el 2020, que porque había dicho un hombre del pasado llamado Nostradamus, que era el año gemelo, y que por eso ahí se iba a acabar. ¿Y sabe qué? Pasó el 2020 y aquí estamos. Entonces todo intento de alguna persona de dar una fecha, es que aquí dice y acá y acomodar, y decirle, va a llegar en diciembre, ¿qué crees? No puede, porque eso no es una posibilidad. Dice aquí claramente, pero el día y la hora nadie sabe. Ha habido sectas, hermanos, religiosas que se han atrevido a fechar. Testigos de Jehová han fechado muchas veces. Otras sectas han fechado muchas veces y luego no ha pasado y dicen, fue un ligero error en el cálculo. Es un error en la intención, porque la palabra claramente nos dice el día y la hora, nadie lo sabe. Amén. Aunque la palabra nos da señales.
nos da un más o menos para que no estemos tan desapercibidos, pero el día y la hora nadie lo sabe. Dice, sino solo mi Padre. Pero escucha, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿En los días de Noé? ¿Con agua o cómo? ¿Con un arca o cómo? Fíjate lo que dice en los días de Noé. Dice, porque en los días de Noé, perdón, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Usted va a decir, hermano, se me hace que ya venía Cristo porque apenas ayer se hizo una boda ahí en mi cuadra. Dice aquí, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No se refiere a este tipo de cosas, ni tampoco está diciendo que este tipo de cosas sean pecaminosas. ¿Amén? Para que no diga usted, por eso no me caso. No se refiere a eso, se refiere al hecho de que ellos estaban en su cotidianidad. Ellos estaban en su normativa de cada día viviendo sin el temor de lo que pudiera ocurrir, aunque estaban siendo perseguidos por Noé, que durante los 100 años que construyó el arca, dice que era pregonero de justicia. Y arrepiéntanse porque viene el diluvio. Ah, pero ¿sabes cuál fue la razón por la que no creyeron en Noé? La principal razón, porque nunca había caído una sola gota de agua del cielo a manera de lluvia. Nunca había llovido. Cuando oían a Noé que le decían, arrepiéntase porque Dios va a hacer que caiga agua del cielo. Ay, Noé, ya te volviste totalmente loco. ¿Nunca ha caído agua? Acuérdate que dice el Génesis que de la tierra subía un vapor que regaba las plantas y de esa manera ocurría el crecimiento de las plantas, pero no había lluvia. Y Noé está diciendo que va a llover y que va a caer agua. No, de plano no. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo cómo la objeción de que eso nunca ha acontecido, eso no es normal que un hombre venga del cielo, nunca lo hemos visto. Esto ya se vivió en los tiempos de Noé y Cristo precisamente asimiló su venida con esos tiempos en los cuales la gente no creería de su venida. Cuando oyeran hablar a los cristianos, se van a empezar con eso. Entonces dice esos textos hablando de Noé y de su generación. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, y no entendieron. No dice que no entendieron nunca y murieron sin entendimiento. Sí entendieron. Pero ¿sabe cuándo entendieron? Cuando las aguas empezaron a subir de nivel. Por eso dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aunque haya la objeción de que eso no es posible, no es probable, natural ni físicamente es posible, bueno, tampoco esto a su tiempo era posible y pasó. Amén. Así que, hermanos, no nos confiemos ni no descartemos la venida de Cristo. Aunque los científicos o el ateo, o hasta un cristiano te puede decir que eso no es verdad. Pero hay una segunda objeción. Y esta entra dentro de los que se han atrevido a creer. Y esta se refiere al tiempo. ¿Y por qué no vinieron? Si desde que yo estaba chiquillo, hermano Noel, desde que tu abuelo era predicador, se decía y se hablaba de la segunda venida de Cristo. Ya ha pasado más de 40 años, 30 años, 50 años. Desde que usted estaba chica, abuelita, se hablaba de la venida de Cristo y sabe que Cristo no ha venido. Entonces, ¿qué nos asegura? Que nosotros que estamos jóvenes, ya me conté yo otro joven, que nosotros que estamos jóvenes, el día de mañana también nos digamos, no, desde que yo estaba chico, decían, es más, yo prediqué un mensaje de que Cristo iba a venir y Cristo nomás no viene. Es una objeción que muchos ponen, pero acompáñame, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Dice, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber esto que vamos a leer, tú lo tienes que saber. Dice, sabiendo esto, que en los postreros días, ¿qué quiere decir postreros días? Últimos días, que son los que estamos viviendo. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es advenimiento? Su aparición, eso es lo que quiere decir la palabra, advenimiento. Su aparición, su manifestación, que se vea. Entonces, fíjate cómo estos burladores dirían en los últimos tiempos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
¿O dónde está el cumplimiento de tal promesa? Y escucha su argumento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. Desde que Noé, desde que Abraham, desde que Isaac, desde que el abuelo, el tatarabuelo se hicieron cristianos, siempre han dicho que Cristo viene y Cristo nomás no viene. Entonces, esa pudiera ser una objeción que muchos pudieran utilizar para negar la segunda venida de Cristo. Incluso tu corazón pudiera engañarte un poco. Pero mira lo que dice en el versículo 9. Está Pedro respondiendo esta pregunta. Dice, el Señor no retarda su promesa. Acuérdate que ellos preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, por tardada, sino que es paciente para con nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque está esperando que nosotros... Está esperando quizás que a tu pariente, tu papá, tu hijo, quizás se arrepientan y vengan también a la salvación. Por eso es que Él en su paciencia ha estado todavía soportando el tiempo de su venida. Pero eso será un hecho. Entonces, si Cristo no ha venido al día de hoy, han pasado siglos y decenas de años, es porque Él sigue y quiere seguir teniendo misericordia al día de hoy. Amén. Él quiere seguir teniendo misericordia. Así que no es una objeción que Cristo no haya venido ahora, sino que su misericordia sigue todavía con la puerta abierta, pero un día se acabó, como en el tiempo de Noé. Amén. Entonces pudiera haber objeciones por las cuales pudiéramos algunos decir, no, es que Cristo no viene, no, es que no, Cristo va a venir, es una certeza. Ahora quiero que pasemos precisamente a ese tercer punto. El tercer punto y el que más a mí, mira, yo te voy a ser sincero, cuando yo entendí esto en la semana, duré mucho tiempo llorando mientras estaba gozándome con esta palabra que te voy a presentar enseguida. ¿Por qué? Porque esta tercer punto de esta prédica yo le he llamado la certeza. La certeza de que Cristo va a regresar. Te voy a dar un texto y lo voy a desarrollar en donde es una seguridad que Cristo va a volver. Casi pudiera decirle la obligación que tiene de volver. Pero se me hace como irrespetuoso. Pero Él tiene que volver. Escuchen lo que dice Lucas 19, a partir del verso 11. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Escucha el pensamiento de ellos. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cómo dice? Inmediatamente. Claro que era un deseo, un anhelo de ellos. Lo vimos en Ana y lo vimos en Simeón, el culto anterior. Como ellos pensaban que inmediatamente iba a ser la manifestación del reino. A Cristo le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y Cristo le dijo, no les toca a ustedes saber ni los tiempos, ni las edades, ni las sazones, que solamente están puestas en la potestad del Padre. Amén. Ellos querían, ¿y cómo no iban a querer, hermano? ¿Cuál era su condición como pueblo? Esclavos. ¿Eran esclavos? Eran dominados por Roma. Roma era el que tenía la paternidad como pueblo sobre ellos. Pagaban impuestos a Roma. Hacían lo que Roma decía. Roma les daba ciertas libertades, pero no como las libertades que ellos desearían tener o como tuvieron en tiempo de David o de Salomón. Por eso cuando aparece Cristo, ellos pensaban, como dice este verso, que sería el reino manifestado inmediatamente. Y como él entendía sus pensamientos, él les da esta parábola. Y pon mucha atención a esta parábola. Verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a los 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto a él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado aquel dinero para saber qué había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ganó 10 minas.
Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual la he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad la mina y dadla al que tiene más. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Escucha lo que dice el siguiente verso. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Él estaba haciendo una parábola. ¿Estamos de acuerdo que es una parábola? ¿Cuál era la finalidad de esta parábola? Lo dice el versículo 11. La finalidad era darles a ellos entendimiento, puesto que ellos pensaban que el reino ocurriría inmediatamente en sus días, lo anhelaban, pero Cristo dice, hey, esperen que hay cosas que tienen que ocurrir. Bueno, yo quiero hablarle de esas cosas que tenían que ocurrir y que tienen que ocurrir al día de hoy. Fíjate cómo dice la parábola, un hombre noble. ¿Qué es la palabra noble? Bueno, tiene 2 sentidos, se puede utilizar de 2 maneras. Noble puede utilizarse para una persona que, es bien, de un corazón agradable. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos que Pablo llegó a Berea, y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran duros para recibir la palabra, y los de Berea fueron un poquito más sencillos en cuanto a su aceptación a lo que Pablo les decía. Puede tener ese sentido o puede tener otro sentido, como el sentido de la nobleza, como el sentido de alguien que nace en una familia de reyes. Y ese es el sentido en el cual se refiere aquí. Dice un hombre noble, o sea, un hombre que nació con linaje, con título, un heredero, o en todo caso un príncipe. Un príncipe es el hijo de un rey. Entonces dice aquí, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Fíjate lo que quiere decir. ¿Dónde es ese país? Bueno, ¿quién es el hombre noble en esta parábola? Es el mismo, el Señor Jesucristo. Él es el hombre noble, el hijo del rey. ¿Amén? Ahora dice, se fue a un país lejano. ¿Dónde es ese país lejano? El cielo. Cuando Él asciende, ese es el país lejano donde Él está diciendo que Él se va a ir. ¿A qué va Él al cielo? Escucha, a recibir un reino y volver. Entonces ahí vemos nuevamente la certeza, la afirmación de que Él va y bien, amén, de que Él va a regresar. Ahora, esto es algo que yo nunca había comprendido de esta manera y me llenó de grande gozo. ¿Por qué es que Él tiene que volver? ¿Por qué Él tuvo que irse? Primeramente, ¿por qué Él tuvo que irse? Porque Él, hermano, tuvo que ascender para recibir estos títulos. Él dice, para recibir un reino. Y luego, después de haber recibido el reino, volver. Amén. Él tuvo que ir a gloria, Él tuvo que ascender para recibir el título, lo que el Padre le quería dar. Ve conmigo a Filipenses, hermano, capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está recibiendo el reino. Amén. Cuando Él llega al cielo, hermano, tú ni yo tenemos la idea de la fiesta que se hizo en el cielo cuando el personaje llamado Jesucristo entra al cielo y todos los seres celestiales lo ven llegar. Y el Padre en ese momento le nombra, le da los títulos, le entrega el reino y le dice, este es mi hijo, este es el heredero, este es el poseedor de todas las cosas. Fíjate lo que dice en ese Filipenses 2, 8 y en delante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
por lo que él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y escucha bien, ¿de quién? De los que están en los cielos. Fíjate, de los que están en los cielos. Todos los que estaban en los cielos, hermano. Los personajes que alcanzamos a nosotros ver en la Biblia, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Dice, todos ellos, 24 ancianos, todos ellos doblan su rodilla ante este personaje que recibió toda esta majestad y toda esta gloria. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Él asciende, hermano, nosotros no estuvimos ahí, pero cuando Él asciende, en ese momento, Él recibe toda la gloria, toda la honra que sus acciones merecieron. Es coronado. Amén. ¿Cómo es que tú ves en Apocalipsis, cuando Él regresa, en el capítulo 19, a un hombre que viene en un caballo blanco y con una corona de oro? ¿En qué momento se le dio la corona? Él ya la trae, ¿en qué momento se le dio? En ese momento cuando Él asciende. ¿Por qué? Porque Él en la parábola dice, ¿qué les parece esto? Un hombre noble se va a un país lejano para recibir un reino. Allá en ese país lejano, allá es donde Él recibió su reino, su autoridad, su título. Amén, hermano. Pero no solo dice esa la parábola, dice para recibir un reino y luego volver. Esto es para mí, hermano, la obligación que Él tiene de volver. Porque este texto, el que estamos leyendo en Filipenses, dice que toda rodilla se doble. Yo te hago una pregunta. En su primera venida, ¿toda rodilla se dobló delante de Él? Hubo muchas rodillas que se escaparon de doblarse de Él. Pero cuando Él venga, toda rodilla se doblará postrada delante de Él. Y toda lengua confesará, aunque no quiera, confesará que Jesucristo es el Señor, es el dueño, es el amo, es el todo. Y dice que todo esto es para gloria de Dios Padre. Amén, hermano. Entonces, Él se fue para recibir los nombramientos que sus méritos ocupaban o merecían. Pero una vez, Él ahorita está en gloria, pero vendrá, hermano, físicamente en su segunda venida para que todos le vean quién es Él y su autoridad. Quiero nada más comparar con un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de un personaje llamado Mardoqueo? Mardoqueo, ¿te acuerdas? ¿No lo has leído alguna vez a Mardoqueo? Hermano Alberto, ¿no te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de Mardoqueo, hermano? ¿Puede ser una horca? No, no es el que hizo la horca. Mire, les voy a platicar la historia así en rápido. ¿Era el tío de este? Había una mujer llamada Esther, ¿sí? Esther, una judía. Vivía en medio del imperio de los persas y los medos. Y entonces había un hombre llamado Amán, que era digamos el segundo del rey. Y mire, cuando Amán pasaba y se paseaba, todos le hacían reverencia, menos Mardoqueo, porque Mardoqueo era un judío que sabía que en su ley él no se iba a reverenciar delante de él. Y cuando Amán lo veía, le rabiaba. ¿Por qué este judío no se arrodilla? O más bien, primero decía, ¿por qué este hombre no se arrodilla? Entonces le dijeron, es que él es judío. ¿Y qué tiene? No, es que los judíos no se doblan ante nadie más que ante Dios. Ah, sí, pues me lo voy a echar a todos los judíos. Y entonces empezó al rey a trabajarlo para decirle, mira, hay un pueblo entre todos tus dominios que no es útil para ti. Y el rey le dijo, pues haz lo que quieras con ellos. Y aquel bien listo hizo un edicto donde todos los judíos en cierto día tenían que ser muertos. Y específicamente para ese Mardoqueo, que fue el que le causaba toda su rabia, preparó una horca así, para colgarlo delante de todos. Dijo, me la vas a pagar, Mardoqueo, a ver si no te arrodillas delante de él. Entonces, para esto, hermano, Mardoqueo trabajaba cerca del rey. Y un día Mardoqueo escuchó que dos de los, digamos, trabajadores del rey le querían hacer traición. Y lo denunció. Y investigaron y resulta que sí los hallaron culpables. Entonces Mardoqueo le salvó en cierta manera la vida al rey. Y en esos tiempos había un libro que se llamaba Las Crónicas del Rey. Y ahí se apuntó que Mardoqueo había hecho esto. Entonces una noche antes de que fueran a colgar a Mardoqueo, al rey, misteriosamente, entre comillas, porque sé que es Dios el que trabaja,
se le va el sueño, no puede dormir en toda la noche. ¿Qué hacen ustedes a veces cuando tienen mucho sueño, man? Pues se ponen a leer, no me digan que no. Algunos de ustedes agarran la Biblia, más que no me duermo. No deberían de hacer eso, hermano. No deberían de hacer eso. Entonces el rey manda que traigan el libro que se llama Las Crónicas del Rey. Ahí está leyendo. Y resulta que otra vez. ¿Quién estaba leyendo? Al rey le estaban leyendo esas crónicas del rey. Entonces le leyeron, mira rey, que aquí tal día hubo un hombre llamado Mardoqueo que denunció una traición contra ti. Ah, sí es cierto. Y preguntó, oigan a ver, ¿qué hicieron con ese Mardoqueo? Nada, rey. ¿Cómo que nada? No se le recompensó, nada se le hizo. No puede ser posible eso, me salvó la vida. Y entonces en eso el rey oyó que en el patio andaba alguien. Dijo, ¿quién anda ahí en el patio? Pues era Amán, que andaba moviendo la horca para todos lados. Y le dijo, es Amán. Y dijo, a ver, tráiganlo, porque era su consejero, tráiganlo para acá, tráiganlo. Ahí va Amán. Amán, te habla el rey, sí. Y luego le dice el rey, oye Amán, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se debe hacer con aquel personaje al que el rey quiere honrar y le quiere hacer ver bien? ¿Y sabe qué dijo Amán? Oh, ese soy yo. Ese debo ser yo porque soy el segundo del rey. Entonces yo quiero que tú vayas a Esther, capítulo 6. Ya te platiqué todo el contexto. Esther, capítulo 6, versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra el rey desea, traigan el vestido real del que el rey se viste. Fíjate, Amán dijo, pues ese soy yo. Rey, ponle tu mejor traje. Soy yo. Ponle tu mejor traje, rey. Dice, y el caballo en el que el rey cabalga, el mejor caballo, traigan. Y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, se estaba viendo muy arriba Amán, porque decía, pues esto es para mí. Todo lo que todo es para mí. O sea que lo mejor. ¿Por qué creen, amados hermanos, que la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque para nosotros mismos deseamos las mejores cosas. Y este es un claro ejemplo. Amán pensaba que era para él. Rey, tráele tu mejor vestido, tráele tu mejor caballo. Es más, quítate la corona. Amán, eso nunca lo he hecho. Tú quítatela. Quítatela. y dámela. Un ratito. Y luego fíjate lo que dice eso. Y den el vestido y el caballo, fíjate, en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, fíjate, cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Fíjate, paséalo, lúcelo delante de tu, paséalo, o sea, dale una vuelta con toda la vestimenta y lúcelo, paséalo, llévalo en el caballo por toda la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. O sea, ponlo de ejemplo, que aquel al que el rey quiera beneficiar, así, mire, así se le va a hacer. No, ya se le decía a Amán, ¿verdad que sí? Ya se le decía a Amán. Fíjate lo que le dice el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. ¿Cómo te imaginas que las tripas de Amán se le hicieron, hermano? Imagínate, no puede ser posible. Al hombre que odio y que detesto, ahora yo mismo soy el que lo tengo que pasear, hermano. Vestirlo y darle la corona e ir pregonando así como es como el rey va a hacer a todo aquel que él quiera la honra. ¿Te fijas, hermano? ¿Cómo es maravilloso Dios cómo trabaja? Pero ¿por qué estoy usando esta porción? Por la pregunta, ¿qué se hará con aquel que el rey quiera honrar? Bueno, Dios, hermano. ¿Sabes a quién quiere honrar? Al Señor Jesucristo, que hizo todos los méritos. Entonces, ¿sabes qué es lo que va a hacer? En su segunda venida lo va a traer y lo va a pasear por todos lados y va a decir, este es mi hijo. Este es el que hizo lo que hizo y por eso tiene mi corona puesta. Este es el más grande que ha existido.
Todos doblen la rodilla, todos confiesen con su lengua que Él es el Señor. Si a Mardoqueo, que era un hombre, hermano, se le permitió ser lucido por todos lados, ¿usted cree que Cristo no es digno de también de ser lucido por todos lados? ¿Y cómo será lucido si no regresa? Tiene que regresar. Por eso yo le decía, Él tiene que volver, hermano, porque Él tiene que venir a mostrar su belleza, su gloria, su honra, su majestad, todo lo que no se vio en su primera venida. Él lo tiene que venir a mostrar. Dígame, ¿qué vieron en su primera venida? Humildad, porque Él nació humilde. Sufrimiento, pobreza. Vieron debilidad, humillación. Vieron su desnudez, vieron rechazo. ¿Usted cree que Dios el Padre se va a conformar con que eso sea lo que se conoce en su Hijo? No, dice, no, se equivocan, tierra. Yo voy a presentar a mi Hijo en su mayor gloria. Y lo haré en su segunda venida. Por eso su segunda venida, esta porción me dice, es algo seguro. Él tiene que volver. Es algo hasta obligado. Él tiene que volver. Así que yo con esto en mi corazón, el día que lo estaba entendiendo, se llenó de regocijo, de satisfacción, de plenitud. ¿Por qué? Porque Él vendrá, hermano. Y si todos los que ya descansan en el polvo de la tierra, ¿cómo le van a ver? Él va a decir, yo te voy a levantar para que me veas, para que contemples en dónde estuvo puesta tu esperanza. Y vas a ver mi gloria como es. Pablo dice, y porque entonces le veremos tal y como Él es, en su mayor esplendor. Así que mi amado hermano, Cristo es una certeza, ahora sí, una certeza, yo te lo puedo decir, que Él regresa. Su segunda venida es real. ¿Cuándo? No lo sé, y tampoco me debe de quitar el sueño. Lo que sí sé es que Él regresa. Amén, hermanos. Veremos su majestad, veremos su gloria, veremos su corona. ¿Qué le dirás, hermano, cuando lo veas y sepas que Él es el que te redimió? Sepas que Él es el que tuvo la valentía para ir a la cruz y dar su vida por ti y por mí, pecadores, que no merecemos nada. ¿Qué le dirás? Bueno, tienes toda una vida para ir planeando y pensando las palabras que tú le vas a decir cuando tú le veas, cuando tú le des tu agradecimiento, porque de que Él regresa, hermano, Él regresa. Entonces su segunda venida no es una postura, es un anuncio, es una verdad comunicada. Por eso nosotros hemos visto las evidencias, las objeciones y ahora este último punto, la certeza de su venida. Si yo le doy gloria en este día a mi Salvador porque sé que Él va a volver. Él va a volver y yo le tengo que esperar. Así que mi intención en esta predicación, como yo te dije, el primero de los desafíos de su segunda venida es créelo. Créelo porque es una realidad. Yo no sé cómo tú te sientas, yo me siento gozoso. Yo sé que Él viene. Yo sé que es una realidad. De ahí en fuera, todo lo que me digan, todas las objeciones, todo lo que yo no alcance a comprender, será meramente problema de mi capacidad mental. Porque Él viene, porque amén, hermanos.